Y vamos aquí un poquito, si se acuerdan, habíamos hablado de los tipos de evaluación. Esa era como la parte a la que llegamos hace 8 días. Yo les había contado un poco sobre la cadena, que habían evaluaciones que tocaban diferentes puntos de la cadena de valor. La institucional, que tenía insumos y procesos, una evaluación de operaciones que estaba sobre los insumos y sobre los productos, una de resultados que podía tocar productos, resultados e impactos, y la evaluación de impacto que finalmente se hacía sobre los resultados y los impactos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que... O sea, se pensaron un poquito sus proyectos dentro de qué tipo de evaluación podría estar? Porque vamos a hablar hoy de cómo se diseña un pliego para llevar a cabo un proyecto de evaluación, un poco. Y la idea es que en la próxima clase empezamos a trabajar ustedes por sus grupos de trabajo en qué tipo de evaluación van a diseñar para cada uno de sus proyectos en los grupos que ya tienen y de acuerdo con los elementos de la cadena de valor. Entonces, bueno, eso era lo que habíamos hablado antes. También hablamos un poquito de qué era cada uno. Sin embargo, hay una visión que no tocamos y que va con los tipos de evaluación. Esa visión tiene que ver con la perspectiva en tiempo, alcance y actores que puede tener una evaluación. Entonces, en tiempo, ex ante, yo diseño mi programa, yo pienso en cómo es y al iniciar hago una pequeña recolección de información. Entonces lo hago antes de la implementación para determinar las características de la población, de la intervención, de cómo van a ser los procesos y de quiénes están involucrados y qué espero llegar. Entonces es como un diagnóstico inicial, pero también lo puedo hacer ex post. Dentro de lo ex post hay diferentes alcances. Cada perspectiva no es incluyente de las otras, entonces uno puede combinar tiempo con alcance y actores. No es que sea solamente el hago por tiempo, sino que, por ejemplo, ex ante no puedo hacer ninguno de estos alcances porque es una etapa inicial, es de donde voy a partir. Pero ex ante sí puedo hacer una distribución de actores, como si yo en mi programa voy a hacer una autoevaluación con mi equipo, que ustedes pueden pensar en eso, o si voy a hacer una contratación externa o si voy a tener una mezcla de los dos. ¿Cuál es como la perspectiva más importante? El alcance, y en el alcance se enmarcan las demás evaluaciones que les mostré antes. Entonces, el seguimiento es simplemente un tipo de recolección de información donde yo voy comparando la evaluación de mis indicadores, de los cuales yo partí y con los que decidí inicialmente que iban a ser los que yo iba a usar dentro de mi análisis. ¿Qué más está en el seguimiento? Tengo un avance que he logrado sobre la meta y en la medida que yo haga más seguimientos puedo ver más particularmente cierto tipo de avances. Hay una cosa importante y es que cuando uno está haciendo seguimiento, uno puede detectar alertas tempranas de ciertas problemáticas que pueden surgir. Entonces, si estábamos hablando hace 8 días como de mis talleres de reconciliación, yo puedo darme cuenta si estoy siguiendo a la persona que está dictando el taller, me puedo dar cuenta cómo le está yendo a lo largo del tiempo, si ha tenido problemas con las personas, si lo están dando la bienvenida a los grupos o si realmente no lo quieren ver, y puedo detectar las razones por las cuales eso esté pasando. Si esta persona tiene que hacer 10 talleres, yo al tercer taller ya puedo tener como un diagnóstico y darle algún tipo de ayuda si está en problemas. Pero si en cambio es el mejor de todos y yo tengo un grupo grande, entonces yo puedo pensar que ese les puede ayudar a los que tengan problemas a partir de buenas prácticas que esté implementando. Por eso es muy importante el seguimiento dentro de los programas. Luego están las operaciones y la gestión, que como ya habíamos hablado en la clase anterior, era como la parte en donde yo estoy monitoreando qué está haciendo cada uno, cómo lo está haciendo y cómo se está relacionando. Cómo estoy relacionándome yo con mi nivel central, que en este caso es la fundación, cómo la administración me está ayudando a tener un mejor desempeño o cómo no me está ayudando, porque también puede pasar eso. La evaluación institucional, ya también la habíamos hablado, y es ver cómo como institución yo estoy trabajando en pro de un programa o de una implementación en campo, que era lo que decíamos que ustedes se pueden identificar y autoevaluarse muchas cosas como institución, no solamente en uno de los programas que lleven a las personas, sino en todo lo que hacen como misión y visión de la fundación. Entonces, como institución, cómo nos manejamos, cómo nos relacionamos y cuáles son nuestros niveles diferentes dentro de la institución.
La ejecutiva, la forma de la evaluación ejecutiva es muy colombiana, es algo que no van a encontrar en la literatura extranjera mucho porque surgió de la Oficina de Evaluaciones del Gobierno de acá de Colombia hace unos años. Y la idea es hacer un diagnóstico rápido de la articulación de las personas y los programas que están trabajando. ¿Cómo se hace un diagnóstico rápido? Yo miro qué insumos les estoy dando, con qué recursos cuentan y qué procesos van a desarrollar. Es una evaluación que se hace dependiendo del tamaño de la institución, en 1 o 2 meses. ¿Y cómo levanto la información? Bueno, yo conozco el diseño de base del programa, conozco las personas que están trabajando en él y les hago una entrevista. Y con mi conocimiento de base documentado, más las opiniones de las personas, construyo un diagnóstico de cómo está funcionando. Va mucho dentro de, no exactamente dentro de lo ex ante, pero ayuda a que uno vea si en el corto plazo lo que yo estoy haciendo está bien hecho. Y más cuando uno habla de programas, como yo les ponía el ejemplo de Familias en Acción, que es un programa que esperan estar implementándose por muchos años, 5, 10, 15 años. Entonces, si yo quiero un diagnóstico breve y no tengo mucho dinero, yo contrato un solo consultor o destino 1 o 2 personas, un director y un asistente, que pueda hacer una evaluación ejecutiva de manera rápida. Es clave que esa persona que haga o coordine esta evaluación tenga conocimiento de lo que está haciendo, porque así le va a rendir más fácil y para él va a ser más fácil hacer un diagnóstico o para ella. Luego vienen los productos y resultados, que como ya les había también mencionado en la clase anterior, para los que no estaban, finalmente lo que buscan nuestros programas con los que nosotros trabajamos o con los que ustedes trabajan es que haya un resultado en la población objetivo, que haya algún tipo de cambio en alguna dimensión que ustedes identificaron dentro del programa. Entonces eso va atado a un producto que ustedes ofrecen. Entonces en este caso el producto ofrecido podría ser los talleres de reconciliación con todo su esquema de trabajo, y eso tiene un resultado que redunda en el bienestar de las personas. ¿Qué es lo que se espera? Eso es lo que se evalúa aquí. En el impacto, ya más allá del resultado, va a los cambios reales que hayan dentro de la comunidad que se está atendiendo. Esas son las dos diferencias ahí. Luego sigue un nivel más alto por encima del impacto, que es el que van a tener yo creo que en la clase de mañana con Benjamín, que es la evaluación costo-beneficio. ¿Qué es una evaluación costo-beneficio? Yo les voy a contar un poquito en palabras ahora, porque van a tener como toda una sesión al respecto. ¿Por qué es la parte más amplia o más alta de una evaluación? Es porque yo le puedo atribuir costos y beneficios en términos monetarios a un programa. Entonces, digamos que yo le puedo, volvamos al ejemplo de los talleres de reconciliación. Entonces, esta intervención que ustedes hacen le genera un bienestar a ciertas familias. Digamos que tenemos 100 familias. Y ese bienestar se puede medir en que ellos pueden tener un ambiente de trabajo mejor y son más estables en su trabajo. Eso les genera unos beneficios económicos, porque si antes tenían problemas por algún tipo de violencia en sus trabajos, ya no los tienen, mantienen un trabajo estable por más tiempo y no rotan, y eso le da estabilidad económica a la familia, los niños pueden ir a estudiar, cambia el entorno familiar, de pronto ya no viven en una casa con techo de cartón, sino que ahora tienen una casa un poco mejor, y esas condiciones de vida, uno desde el ojo del evaluador, con el equipo que trabaja, les imputa un costo o un beneficio en términos monetarios. Entonces, ¿cuáles son los costos? El costo es que la fundación pone un equipo, el equipo es de tantas personas, se demoró tanto tiempo, fueron tantos meses de trabajo, el diseño como tal metodológico costó otra plata, llevarlo a la gente costó otra plata, el arriendo de los locales, una cantidad de cosas que van detrás. Esos son costos. Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios? Entonces, 100 familias se vieron afectadas a sus ingresos, ahora tienen un ingreso consistente. Entonces, digamos que en ese año de costos también hubo un cambio hipotético en los últimos 6 meses, y en esos 6 meses hubo un beneficio para esas familias que yo puedo medir por aumentos en el ingreso, puedo medir por asistencia al colegio de los niños. Entonces la educación también tiene un costo, pero en este caso se transfiere a la familia como un beneficio. El imputarle a cada una de esas dimensiones un valor monetario hace que uno pueda calcular un costo-beneficio, que si bien no es algo que sea fácil de ver en muchos casos. Por ejemplo, ¿cuál es el beneficio que tenemos las personas de respirar un mejor aire cuando cambiamos de combustibles fósiles a biocombustibles? ¿Cuánto estaría yo dispuesta a pagar por ese mejor aire? La respuesta es muy relativa. Yo puedo decir, si soy ambientalista, sí, yo pagaría por mi mejor ambiente 1.000.000 de pesos mensuales. Y yo puedo decir, no, yo soy un arrancado que no tengo ni con qué comer, a mí me da igual si está contaminado o no. Entonces, eso
viene la percepción del equipo de trabajo que esté montando la evaluación costo-beneficio. Son muchas dimensiones, uno piensa en una dimensión social, piensa en una dimensión económica, ambiental, depende del tipo de proyecto en que estemos trabajando o el tipo de programa que estemos llevando a cabo. Pero por eso, por su complejidad a la hora de imputar costos o beneficios, es como el tope máximo de la evaluación. Y usualmente se hace en programas que llevan mucho tiempo trabajando y que tienen como gran envergadura que uno quisiera saber para que, o sea, como qué cosas o qué directrices de política pública o también de administración propia uno debería tomar al respecto. Les pongo un ejemplo en que estoy trabajando ahorita. Estamos trabajando en una política de evaluación de los biocombustibles. Y los biocombustibles tienen un impacto en diferentes áreas. Tienen un impacto agrícola, tienen un impacto industrial, tienen un impacto sobre los consumidores, sobre los transportadores del biodiesel, que ustedes, estoy segura, no conocen. Ustedes seguramente no saben qué cantidad de mezcla tiene la gasolina que le ponen a sus carros. Y no saben como qué cosas afecta en el largo plazo a esto. Supongamos, tenemos alcohol, etanol y gasolina. Entonces la mezclé y tengo un componente que contamina menos la atmósfera y me trae un beneficio. Pero al mismo tiempo mi carro no tiene el mismo desempeño que tenía antes. Porque hay ajustes internos del carro que no responden igual hasta este combustible. Pero yo de consumidor no lo sé. Entonces ese tipo de cosas son las que se buscan en un costo-beneficio detrás. Entonces nuestra tarea es imputarle al consumidor, al transportador, esos costos, esos beneficios que han traído y decirle al gobierno al final como, oiga, su política de combustibles ha sido exitosa en esto, necesita mejorar en esto y a futuro podría coger esta perspectiva, después de haber escuchado a todos los que estuvieron involucrados. Entonces requiere que uno conozca toda su cadena, desde la persona que se llevó el programa hasta quien no va a recibir al final y sus posibles beneficiarios. Identificar cada paso de la cadena, dónde está y qué costos y beneficios se generaron a lo largo de esa cadena. Entre más detallada uno tenga esa cadena, más fácil es hacer un costo-beneficio. Sin dejar de lado, como les decía en el ejemplo del ambiente, que hay cosas que es muy difícil imputar y que van a ser imposibles. Entonces, cuando llega en ese imposible, se apega a alguna teoría que ya exista o alguna forma en que uno conozca, sin ser la única o sin ser la mejor, pero uno se pega como, esta es mi teoría, con todas sus críticas detrás. Porque a veces caemos como en esos discusiones sin fondo, sobre todo académicas. Entonces, vamos a imputar este tipo de costos o de beneficios. Y no, es que a mí no me gusta porque el aire no se mide con las partículas de ahí, pero sino que también hay otros contaminantes y demás, y entonces el agua si se contamina también contamina el aire. Uno dice al final, sí, todas son válidas, pero yo me voy a casar con esta. Reconozco sus debilidades, reconozco sus fortalezas para que no patinen, porque cuando uno se empieza a inventar cosas y empieza a patinar y su estudio se empieza a demorar 5, 6, 7 meses porque estamos definiendo, discutiendo una metodología que al final pues no es decisiva totalmente para el avance de un proyecto o para la implementación de un proyecto, de ese proyecto en otra parte. Por el lado de los actores, entonces piénsense ustedes dentro de sus diseños que van a hacer de evaluación como en los tres escenarios. Primero, en una autoevaluación. Entonces cada uno es dueño de su programa aquí. Cada uno tiene su equipo de trabajo, las personas que van a llevar los talleres o hacer las diferentes intervenciones en campo, pero cada uno de ustedes tiene un rol como de coordinación dentro de sus equipos. Entonces, la primera parte de los actores, piensen ustedes cómo hasta hoy evalúan su desempeño. En qué han sido exitosos, en qué han fallado, qué cosas de las que ustedes han hecho pueden ayudar a otros, cuáles se pueden replicar, cuáles no. Esa parte es importante, ¿por qué? Porque a la hora de uno autoevaluarse y si quiere exponer su programa hacia afuera, es uno mismo el que da los elementos. Ustedes mismos van a definir qué elementos quieren que se evalúen. Traten de ser lo más objetivos posibles o compárense con otros con los que se sienten confianza. ¿Por qué? Porque a veces uno también quiere que le evalúen lo mejor que hace y deja de lado otras cosas que de pronto pueden estar fallando. Por eso es bueno la segunda parte, que es un externo. Y como ustedes son 4 grupos, piensen en que de pronto yo le puedo decir al grupo 1 que mire lo que hizo el grupo 3. Y que como un externo, objetivo, sin pensar en el amigo que está al otro lado, de un concepto y un diagnóstico de lo que piensa de la intervención del otro y cómo lo podría mejorar, o cosas que ustedes puedan tomar para su mismo proyecto. Eso también lo podemos hacer en los talleres. Cada uno puede mirar su otro programa como un externo, porque pues tienen un grupo donde hacen diversas cosas. Y de manera participativa, en donde todos tengan como la opinión.
eh, es valorar como esos insumos que les van a dar los otros para que afecten sus resultados. En este caso, sus resultados particulares para que sus productos sean mejores, para que con la intervención con la que ustedes lleguen sea mucho mejor a las personas. Entonces, hasta ahí acabamos con los tipos de evaluación. Lo dejé esta diapositiva para hoy, para que recordaran un poco lo que habíamos hablado antes y para que se sigan pensando en qué tipo de cosas van a preguntarse a sus programas, con la cadena de valor que ya construyeron y con el ejercicio que han venido haciendo. ¿En dónde se ven? ¿Qué sería más pertinente para ustedes como proyecto saber? ¿Alguna pregunta de los tipos de valor? Porque vamos a entrar entonces en otra parte en donde quiero que sean un poquito más participativos y vamos a hablar de cómo se diseña una solicitud de evaluación. Bueno, igual siempre nos podemos devolver. Entonces, vamos a ver qué etapas tiene el diseño de una evaluación. Entonces, primero, vamos a identificar en la etapa base qué programas se van a evaluar o qué proyectos se van a evaluar. Puede que ustedes quieran evaluarlos todos, pero usualmente es una carga grande contratar una evaluación en una institución, entonces uno elige cuáles son los programas o más importantes, o con más problemas, o que tienen más potencialidad de replicarse, o que están compitiendo por recursos, y uno prioriza. Hay diferentes formas de priorizar. ¿Cómo uno puede priorizar? Por la cantidad de beneficiarios, puede priorizar por el costo del programa, o puede priorizar por la importancia de ese programa dentro de la organización. Puede ser que el que tenga más beneficiarios sea el más importante, pero puede que no sea así. Ustedes pueden tener un programa que les genere de pronto demasiados ingresos y atienda a poquitas personas. Puede que para la fundación ese sea el programa más importante a evaluar. No necesariamente es el más grande. Entonces, miren los criterios y uno se conversen entre ustedes cuáles son los criterios más importantes para la fundación en el término de identificar qué proyecto evaluar. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, queremos que se evalúen todos, porque todos son importantes para nosotros. Y después ustedes, digamos que están en este momento trabajando en 10 programas. Después tienen que, si van a contratarlos, tienen que hacer el seguimiento a 10 consultores. Y esos 10 consultores van a venir a preguntarles cosas todos los días. Entonces, si alguien trabaja en los 10 programas, tiene que responder 10 entrevistas diferentes. Y cada vez que le escriba el correo del consultor, oiga, me falta información, tiene que estar pendiente de monitorear 10 programas que está contratando a evaluar. Entonces, a menos que la carga esté muy bien distribuida, es un manejo monstruoso de información y de coordinación de secretaría. Entonces la secretaría tiene que estar llamando, diciéndole a oiga, ayúdeme, y usted dele esta parte porque usted sabe lo social, usted sabe lo económico. Esa es una carga de trabajo muy pesada. Entonces uno tiene que ser estratégico también en los tipos de cargas que se pone uno mismo. Y la fundación, si quiere evaluar sus programas, no puede ponerle una carga así a alguien o a unos alguienes, porque ustedes además de eso van a hacer su trabajo normal. No es que solamente se van a dedicar a esto, sino que tienen que sacar adelante todas las iniciativas que tengan pendientes y al lado responderle a un montón de gente que está ahí. Y nosotros somos consultores, yo soy consultora y uno puede ser muy intenso cuando necesita algo y más cuando tiene tiempos para cumplir. Entonces, en la llamada por la tarde, ayúdame con la entrevista, y a uno se le olvida porque estaba ayudándole a otro, y luego llama por la tarde, y luego llama a la semana. Es bastante desgastante el proceso de coordinación. Bueno, después de que se identifican el proyecto o los proyectos a evaluar, entonces se sigue con un diseño. El diseño es lo pertinente después de que haya una discusión en el grupo, que sea mejor, más rentable, y que realmente responda a las necesidades que tenga ese programa. Luego hay una parte que es la parte legal, que es la parte de contratación, en donde yo les mencioné un poco hace 8 días que es muy importante tener el enfoque de hasta dónde uno quiere llegar y hasta dónde quiere que llegue el otro. Los contratos deben ser lo más claros posibles en la medida en que se pueda. ¿Por qué? Porque los requerimientos de información, y más cuando uno trabaja en ciencias sociales, a veces son ambiguos. Entonces, en la medida que yo pueda clarificar y quitar las ambigüedades del contrato, es mucho mejor. Luego viene la parte de la ejecución, que es la que les acabo de mencionar, donde viene el consultor, o viene la persona, o son ustedes mismos que van levantando la información, que se demora cierto tiempo, si son encuestas, si son entrevistas, si son grupos focales, eso toma cierto tiempo. Hay que darle espacio a que sea una actividad participativa. Usualmente la persona que contrata la evaluación debe estar participando en esa ejecución, y luego viene una etapa que es la socialización, en donde
dependiendo de las personas a las que uno quiera llegar, socializa. Entonces vamos a hablar de cada uno y de qué incluye. Entonces, el diseño, vamos a pensarnos como que la fundación hoy o alguno de ustedes va a diseñar un pliego de un contrato porque quiere contratar, valga la redundancia, a una persona que le evalúe los talleres para la reconciliación. Entonces va a crear un contrato que se llama los términos de referencia. Ahí hay diferentes formas de hacer los términos de referencia. Uno puede sentarse con un grupo y pensarlos, traer un abogado que nos ayude. Uno puede convocar a un grupo de firmas y mandarles la idea y esperar a que ellas respondan y con eso ir mejorando mis términos. O uno puede llamar a un consultor unipersonal. Eso depende del tipo de recursos que uno use. Si sus recursos son particulares, propios, entonces uno puede hacer una contratación a dedo. Yo puedo decir, quiero contratar a esta persona o a esta firma. Pero si sus recursos son públicos, entonces ya tienen que ir en un proceso diferente, donde haya más capacidad de competencia y donde otras personas puedan participar. Estaba pensando, cielo, que nosotros hemos manejado recursos públicos, pero la contratación es privada. Sí. Eso también puede pasar. ¿Cierto? Sí, también puedes tener recursos de donantes, porque finalmente es la fundación la que responde a ellos, pero Sí. ustedes hacen contratación Somos directa. autónomos en la contratación. Y depende de la fiducia, por donde venga y todo. Esos son diferentes figuras que se usan. Pero si alguien les diera recursos dentro del marco de la contratación pública, donde el manejo de la plata no lo hacen ustedes, sino una entidad pública, seguramente tendrían que seguir la ley 80. Y la ley 80 tiene una cantidad de parámetros increíbles que a veces son bastante arbitrarios para cumplir. Es bien hard trabajar con ley 80. Bueno, viene la contratación, después de que hacen un concurso, selecciona a la persona, la contrata, saca las minutos de contrato, las garantías, las pólizas de seguro, las contrata, ejecuta el contrato, en donde hay una parte de supervisión, se acuerdan entre ambas, y finalmente se diseminan los contratos. Es lo mismo que estaba antes, pero en la línea de tiempo. Entonces, en el diseño, ¿quién trabaja? Yo primero tengo que tener un equipo que va a diseñar. No es que va a llegar, yo no voy a contratar a alguien para que venga a diseñar mi evaluación o lo que yo quiero. ¿Por qué no lo voy a contratar? Porque es que ese alguien no trabaja aquí. Ese alguien puede leerse todos los libros que ustedes produzcan, todos sus informes, pero no conoce el día a día. No hay nada, y como experiencia propia, yo entré a trabajar en el grupo de evaluaciones en el 2011 del gobierno. Y no tenía ni idea de muchas cosas. Nos soltaron allá, vaya y diseñen las evaluaciones. Y el problema al principio era muy difícil porque, claro, uno llega con el conocimiento técnico de cómo puede diseñarse un estudio, pero no tienen ni idea de cómo se implementa, no tienen ni idea de las cosas que se encuentran uno en campo, no tienen ni idea de las personas que están involucradas, de los intereses sociales, políticos y económicos que hay detrás. Entonces uno, como buen técnico, saca su pool de modelos y saca su pool de cosas, pero no tiene ni idea qué implica hacer ese levantamiento de información. Entonces hay ejercicios fallidos porque el equipo de diseño no está completo o porque son las personas que no son idóneas. ¿Quién debería estar en un equipo de diseño? Un técnico, sí, que sepa de cómo se hacen las evaluaciones. Importante para que dé luces sobre qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, hasta dónde podemos llegar. Los miembros que implementan el programa son claves. ¿Por qué? Porque ellos sí conocen la realidad. Entonces, si este miembro del programa que ha estado trabajando en la cosa, desde el diseño, conoce las intervenciones y demás, está ahí, le puede decir al técnico, oiga, si usted quiere levantar encuestas, pero es que resulta que a las personas no les gusta que las encuesten ni les pregunten por sus problemas de violencia, porque hemos detectado que en esta comunidad hay problemas de violencia contra la mujer, a la mitad les pegan, ellos no nos van a contar eso. Entonces yo sé que no puedo hacer una encuesta, que tengo que darme otra forma, pero si nadie me lo dice, pues no tengo forma de hacer un buen ejercicio en el diseño. ¿Qué se incluye en el diseño? ¿Cuántas personas voy a llegar? Si lo voy a hacer como entrevistándolas, encuestándolas, si voy a ir de casa en casa, si las voy a sentar a todas en un salón, ¿cómo es como la forma más idónea de llegar a ellas? Donantes. En muchos casos, para el tipo de programas que ustedes manejan, hay otras instituciones interesadas en conocer cómo se hace, que de alguna forma ponen recursos, ya sea en tiempo, en dinero o en personas. Esos donantes también deben estar ahí. Muchas de las evaluaciones a veces son exigidas por esos donantes.
En el caso del Banco Mundial, con el gobierno, el Banco Mundial da 10 millones de dólares para el Ministerio de Educación, pero al lado de eso el banco dice, listo, el 1% de esos 10 millones de dólares, o sea, 100 mil dólares, son para que usted evalúe este programa. Porque yo exijo, como donante, que usted me dé unos criterios de calidad y de cómo se está gastando la plata que le estoy dando, de en qué la está invirtiendo y qué resultados y qué impactos está llevando a cabo con ella. Por eso es importante que los donantes estén sentados dentro del equipo. Una vez uno logra coordinar a todas estas personas, que no es una tarea fácil, y sentarlas, entonces empieza el tiempo de discusión. ¿Qué vamos a hablar? Primero, vamos a decir quién es el que coordina. Es clave, importante, muy, muy importante que haya una sola persona que coordine y que centralice la información. Si tenemos a uno de cada uno mandando cosas, entonces el donante, como piensa en su cabeza de donante, va a preguntar, ¿y cuánta plata va a costar esto? El técnico va a decir, ay, pero yo quiero 1000 encuestas y solamente hay plata para 100, no, pero escogiendo no me sirve. Y el dueño del programa va a decir, no, pero entonces los pobrecitos estos, a estos también hay que llegar. Hay que tener entonces entre todos esos uno solo que los coordine, porque si no cada cual va a jalar para su lado y no van a tener un ejercicio que al final sea productivo. Ese equipo, después de que se sentó y encontró un coordinador, va a construir conjuntamente, como ustedes ya hicieron el ejercicio, su cadena de valor. Entonces va a encontrar cada paso, insumos, procesos, productos. Cada uno va a aportar, porque cada uno tiene una perspectiva diferente. Los insumos para la fundación son la gente con la que trabaja, son los apoyos que ya tienen metodológicos, pero para el donante el insumo es la plata que está poniendo. Entonces ahí cada cual tiene una voz distinta y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque uno quiere una evaluación que sea lo más completa posible. Después de que cada uno hizo sus pasos, entonces vamos a los indicadores. Y otra vez la participación del equipo es importante, porque si no, no queremos que queden cargados los indicadores solamente al taller, o no queremos que queden cargados solamente a la plata, o no queremos que queden cargados solamente hacia las personas, sino que haya una evaluación integral del asunto, y ahí cada uno debe participar. Después de que yo llego a este paso, hay un punto muy importante, y es que listo, yo ya me pensé cómo quiero, a quiénes voy a llegar, ya tengo identificadas todas las cosas de mi cadena de valor, pero nunca me he preguntado cómo voy a levantar esa información. Entonces, no, yo quiero medir el cambio en la vida de las personas. ¿Y cómo lo voy a hacer? En información secundaria, a través de las encuestas de calidad de vida del DANE, o voy a ir a preguntarles a ellos, ¿de dónde va a salir esa información que va a alimentar mis indicadores? ¿Por qué es importante este punto? Porque a veces uno pide cosas que no existen y que no se pueden levantar. Entonces yo me inventé, ¿se acuerdan que hablamos hace 8 días del indicador que era como un índice de reconciliación y demás que he construido acá, que se mueran 8 años construyendo? Si yo no le doy esa información a las demás personas y le digo, vaya y construyanme el índice, pues si yo contrato un consultor para eso, pues se va a demorar otros 8 años en construirlo porque no tienen ni idea. Entonces yo tengo que estar segura de que puedo darle al otro las herramientas, no la información necesariamente, pero sí las herramientas para que recoja esa información y produzca lo que yo le estoy pidiendo. Y ahí es un poquito ponerse en el lado de quién va a hacer el trabajo de campo, de cómo lo va a encontrar. Entonces vuelvo a mi ejemplo que le estaba contando de los biocombustibles. Tenemos a alguien en la parte ambiental que dice, no quiero que me midan eso por partículas que contaminan el aire, sino por metodologías nuevas y diferentes. Pues nosotros no somos especialistas en medio ambiente, ni somos ingenieros ambientales. Entonces, ¿de dónde nos vamos a sacar una medición distinta si no nos dan las herramientas? Entonces ahí empieza la discusión, pero es que yo pedí y usted dijo que sí lo hacía, y uno dice sí, pero no lo encontré, y bueno, es todo como el debate detrás de ahí, el levantamiento de información y de las cosas que se piden detrás que no se dimensionan. Y ahí la persona responsable de un mal dimensionamiento de lo que está pidiendo es la entidad que contrata. ¿Por qué? Porque no se tomó el tiempo de analizar cada una de las partes y las preguntas que estaba haciendo y de qué recursos. No tenía que hacer la tarea completa de ir a levantar la información, pero sí encontrar las fuentes. Y tristemente el responsable de que no haya una respuesta a esa pregunta va a ser el que la formuló. Porque entonces yo, lo mismo, puedo hacer la pregunta de Reina, entonces ¿cómo vamos a acabar el hambre en el mundo? Y yo le puedo dar como, sí, llevémosle todas las obras de Colombia a África, que es donde está sufriendo. No, pues van a llegar dañadas de que lleguen a África. ¿Sí? Entonces no se piensan en ese tipo de cosas. Y bueno, y finalmente, teniendo en cuenta los cuellos de botella y sus probables efectos sobre la evaluación,
Y esta es una parte en la que uno tiene que ser muy autocrítico, y es que siempre hay restricciones de información y hay instituciones, personas, diferentes aspectos que se vuelven un cuello de botella, y es mejor que el equipo que está diseñando su proceso de contratación sea consciente y le diga también al consultor, oiga, esto es una restricción. Entonces, otro ejemplo. Hace un par de años trabajábamos con las zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica. Y a alguien se le ocurrió que había que evaluarlos. Entonces, las zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica, que están muy lejos tal vez del trabajo que ustedes hacen, es la gente que tiene los incentivos para que un inversionista quiera venir y quedarse en Colombia, incluso los nacionales. Y esos van cambiando de diferentes formas, ¿no? Entonces, son un pool de abogados que trabajan allá, y nadie se dio cuenta, cuando quiso contratar la evaluación, que los abogados en este caso, el Ministerio de Comercio y de la DIAN no querían dar información, que la DIAN había tenido una reserva de la información. Y ya está el contrato andando, ya tenemos un consultor buscando la información, y la DIAN y el Ministerio de Comercio dicen, no quiero. Y entonces, ¿qué hace uno? Le acaba el contrato. ¿De quién es la culpa? ¿Del consultor? ¿Del diseño, que diseñó la evaluación? Algunas veces pasa en casos perversos, y es que en este caso el ministerio dijo, sí, los vamos a apoyar. Y cuando llegó la hora de mostrar la información, dijeron, no, ya no. Esto es de demasiado riesgo, ya no quiero asumirlo. Entonces es como, y no hay ninguna forma en que uno pueda atar al ministerio que dé la información. Entonces empiezan los procesos de suspender el contrato, alargue los tiempos, y empieza uno a darse formas para rellenar esos huecos. Pero nadie se dio cuenta a tiempo o señaló que este es un cuello de botella importante, y este cuello me va a costar tiempo y me va a costar plata. Entonces, aquí, en la medida que puedan ser más autocríticos y llegar a la mayor cantidad de cuellos de botella, es mejor para ustedes. Con eso, cuando su consultor llegue a decirles, mire, estoy evaluando esto, pero llegué aquí, ustedes ya lo tienen identificado, y de pronto ya puedan de manera conjunta trabajar una solución o una alternativa. Muchas veces uno tiende a, como dueño de su programa, uno tiende como a entrar en negación con las cosas que pueden fallar. No entren en negación. No es culpa de ustedes, es culpa de un sistema en el que vivimos, y ya. Hay gente que simplemente no le gusta soltar cosas, hay instituciones en las que no quieren que les pregunten nada. Eso es parte de la realidad con la que hay que vivir, pero hay que ser crítico y poder señalarle y decir, estos son los problemas que usted se puede enfrentar. No tapar las cosas. Cuando se tapan las cosas es peor, porque la bomba va a explotar en algún momento. Y a todos, yo creo que en algún momento nos ha pasado que uno sabe, no sé si ustedes en comunidades, en esta comunidad puede ser difícil, pero allá llegamos en tal día, y llegan este tal día y nadie los quiere atender. Puede que hasta llegue el caso de que pues, pueda haber una amenaza a las personas que van, porque eso pasa en la vida real en Colombia. Entonces, ese tipo de cosas que están ahí son latentes y uno no las puede tapar, y se le explotan en cualquier momento. A veces al principio, que es lo ideal, y uno busca una solución al principio, pero si uno ya está hacia el final de la recolección de información de una evaluación y tiene esa parte que da y explota al final, uno ya no tiene tiempo, ya se le acabó la plata, tiene que contratar un equipo nuevo, tiene que hacer buscarse recursos de otra parte, y es bien harto del proceso. Entonces, hasta acá en la fase de diseño son como todas esas preguntas claves que ustedes tienen que hacerse ustedes mismos como equipo y como coordinadores del proyecto. Digamos que ya pasamos esta fase de diseño. Yo tengo una pregunta. Dime. Es que eso que tú mencionabas del equipo de diseño me parece súper clave, que esté el conocedor del campo, del trabajo propiamente que se va a evaluar, y el conocedor del proceso de evaluación. Sí. Pero entonces a mí me surge la pregunta que generalmente con todas estas mediaciones y procesos de contratación, y que se tiene que ver reflejado en los TR, el que resulta diseñando la evaluación es solamente el equipo que trabaja en campo. Entonces en los TR quedan muchas cosas que, si estuviera el técnico a tiempo, él habría frenado y hubiera dicho por aquí, sí, no se puede, más bien por acá. Entonces a veces en los TR quedan reflejados cosas que no se pueden hacer, y cuando se contrata al técnico conocedor de la evaluación, pues viene y dice, esto no lo puedo hacer así, y ya se firmaron las cosas. Sí. Entonces ahí también llegan como ese montón de cuellos de botella, que parece que así fueran todas las políticas públicas del país, llenos de cuellos de botella. Sí. Pero entonces, ¿cómo articular eso? Que en el diseño se requiere de los dos, pero contractualmente no se puede. Eso depende de cómo se está trabajando. Hay muchas entidades que ahora tienen un experto en evaluación dentro de su pool de personas, pero eso ha venido pasando recientemente, no es que sea una práctica normal. Entonces,
mandan a alguien o a unos alguien a que aprendan un poco y conozcan de la técnica. ¿Qué pasa cuando tú invitas a un externo, que es el experto? Que tú inmediatamente, si es un proceso público, lo estás inhabilitando. Porque le diste todas las herramientas y el conocimiento para hacer una propuesta mejor que las demás. Entonces, puedes hacer tu elección. Decido invitar a este que es el mejor y que me va a ayudar más, y lo contrato como mi asesor en el término del diseño de la evaluación, ese es tu costo, a costa de que lo haga alguien más. O decides hacerte una asesoría distinta. Es un momento en el que uno decide a quién va a vetar, más o menos. Con quién quieres trabajar. Entonces, si tú sabes que lo más importante para ti es un buen diseño, tú escoges el que tú consideres el mejor técnico que te pueda acompañar a ti en el proceso y luego en la implementación pueda ser un mejor supervisor. Eso puede ser una visión. La otra es yo me lanzo con esto, que sé más o menos dentro de mi conocimiento y contrato al mejor posible. Y con ese mejor posible, pues, le doy espacio para que cambie las cosas. No, hay momentos en los que uno puede, si los términos son lo suficientemente abiertos en ciertos sentidos, uno puede darle espacio a que el consultor termine el diseño de la evaluación, que es otra forma de hacerlo. Entonces tú puedes decir, quiero evaluar mis 100 talleres en esta comunidad y tener indicadores de este estilo, pero no le dices nada más. Usted mándame su propuesta y tú lees las 5 propuestas y eliges la que más te guste, y ahí el consultor, con las herramientas que le diste, propuso con su expertise lo que le parecía mejor, y tú ahí conversas con la propuesta cuál es la que te parece a ti mejor y lo que te imaginaste cuando hiciste en el pliego, en los términos de referencia. Esa es una forma, pero siempre va a haber alguien que hay un costo detrás, o de contratar al mejor para que te asesore y no poderlo contratar para que haga el estudio, o de irte tú con lo que sabes, o de vetar a alguno. Pero siempre es difícil. Lo ideal es que es lo que estamos haciendo un poco con ustedes, es que ustedes aprendan un poco de evaluación para que no necesiten vetar a nadie y ustedes mismos tengan el conocimiento. Así es más fácil y tienen una visión amplia y no tienen que vetar a nadie. Entonces esa es como la forma ideal, que cada equipo tenga su equipo de evaluación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces después de que hemos hecho, como ya tenemos nuestros expertos sentados y todo, vamos a ir como con varios insumos del diseño. Y hay 2 partes en esta diapositiva. La parte de mi derecha, a su izquierda, depende de donde estén, son los insumos que da el programa, y la otra parte son los insumos de la evaluación y los resultados esperados. ¿Qué es lo primero que yo hago? Bueno, yo me siento y digo, listo, decidí que voy a evaluar la intervención X. Voy a seguir para practicidad mía con los ejemplos de los talleres de reconciliación. Entonces, voy y me siento y digo, ¿cuáles son los objetivos de este programa? ¿Cuál es el objetivo de un taller para la reconciliación? Entonces, tiene un objetivo grande inicial. Entonces, ¿cuál es el objetivo en general? Vamos a suponer que el objetivo general de este programa es impactar una comunidad de un barrio de Bogotá y cambiar sus prácticas de reconciliación. Entonces, todavía no he dicho cómo. Entonces, miré mi objetivo general y sé hacia dónde va encaminado. Luego miro como lo que viene detrás para lograr ese objetivo general. Entonces, las personas tienen que tener un mejor comportamiento, deben responder diferente a las agresiones, tienen que tener o sea, yo quiero que tengan una forma conciliativa, si se dice así, conciliadora de resolver los problemas, y todas las cosas pequeñas que puedan tener. Que esas cosas, me imagino, no conozco el diseño completo de los talleres, pero me imagino que deben tener aspectos puntuales definidos en unos objetivos específicos. ¿Por qué son importantes? Porque los objetivos me van a delimitar el alcance de hasta dónde quiero llegar con esta evaluación y qué le quiero preguntar. Entonces, pues, con esos objetivos yo sé que estos talleres tienen unos componentes. El primer componente, me lo estoy inventando, debe ser como hacer contacto con la comunidad. Entonces yo mando un equipo que vaya y abra una tienda o abra un centro donde la gente llegue, y así hago el contacto con la comunidad. Después de que ese contacto pase la etapa de contacto, viene la etapa de motivación. Entonces ya los conocí, ahora les digo, oiga, quiero enseñarles a hacer esto, creo que pueden mejorar su entorno de esta forma, se quiere participar, listo. Los conocí, los motivé, y entonces llegaron. Digamos que llegaron
20. ¿A esos qué les voy a dar? Entonces les empiezo a dar ya los talleres como tal. Entonces ese es el componente 3. Y finalmente yo veo que cambio ese es el componente 4. Entonces tengo un objetivo general, impactar un barrio, con estas especificaciones, en qué componentes, estos y estos. Entonces, conocimiento o contacto inicial, luego motivación para que vengan al taller, asistencia al taller y los resultados preliminares del taller. El alcance del programa y sus beneficiarios, listo, ya definí todas estas etapas. ¿Cuántos puedo hacer en ese barrio? ¿Cuántos es mi equipo? Mi equipo para llegar hasta dónde. Entonces puedo llegar a 5, a 10, a 20, a 100. Entonces ahí ustedes deben conocer a esas alturas del trabajo que hacen, la capacidad que tienen. Que era lo que hablábamos un poquito hace 8 días. Yo creo que puedo llegar a 1500 pero llego a 2000. De pronto la capacidad es mayor de lo que uno cree. Pero ahí conozco el alcance y con ese objetivo y con ese instrumento yo puedo llegar a 100 programas, a 100 familias. Sí, a 100 familias, digamos 100 personas, pero con sus respectivas familias. Y eso tiene como todas las miradas que ustedes quieren alrededor de las familias. ¿Por qué? Porque las personas son una cosa, pero empiezan a ver niños, empiezan a ver mujeres, ancianos, y cada cual tiene una mirada distinta y recibe algo distinto de esa intervención que ustedes hacen. Entonces, una persona de la tercera edad que tenía problemas, de pronto vivía con su hijo y estaba siendo maltratada, y a través de los talleres cambió su perspectiva, pues se siente más a gusto dentro de su comunidad. No es lo mismo que un niño. Si al niño le dejaron de pegar y ahora estudia y le va mejor en el colegio. Pero el anciano se siente diferente y su condición de adulto de tercera edad pues cambia también y se empodera de una forma distinta. O sea, ya no se siente una carga, sino que de pronto es el que ayuda a recoger al niño, que la mamá no puede porque está trabajando, y ahora su trabajo se vuelve un poco la crianza de ese niño también, pero antes lo veía como una carga. Todo eso cambia solamente en el ambiente de cómo se manejan las relaciones en el hogar, y eso puede ser fruto de lo que aprendió en el taller. Entonces, hasta ahí, eso es lo que ustedes están haciendo. Y esa es la parte del programa que ustedes conocen mejor que cualquier otro. Luego viene, que es la parte de los resultados. Entonces uno decide, ¿cuál es el objetivo de mi evaluación? ¿El objetivo de mi evaluación es el mismo del programa? ¿Ustedes qué creen? No puede ser el mismo, porque yo no voy a cambiar a estas familias con una evaluación. El objetivo está encaminado al programa que ustedes hacen. El objetivo sí es evaluar cómo se está llegando a cumplir esa visión de cambiar a 100 familias de un barrio de Bogotá. Entonces, ahí decido, bajo ese objetivo, qué evaluación es mejor. Yo quiero medir el impacto final, tengo que ser una evaluación de impacto. Quiero medir los resultados en esas 100 familias de cómo, lo que les estaba contando, cómo se ven el abuelo, cómo se ve el niño, cómo se ve la mamá nueva, empoderada. Entonces quiero una evaluación de los resultados. Quiero medir cómo la fundación fue capaz de implementar esas 4 etapas del proceso que les dije, la de motivación, la de los talleres y demás, pues hago una evaluación de procesos, porque ese fue el proceso que ustedes llevaron a cabo, con el producto que están ofreciendo. Entonces ahí, ¿qué quiero evaluar? ¿Qué quiero preguntar a ese programa? Es muy importante que uno tenga claro, dentro del tema del diseño, qué quieren evaluar. ¿Por qué? Otra vez les voy a dar un ejemplo para que les quede un poquito más claro. Hace un año estábamos trabajando con el fondo de regalías. Los regalías tienen un montón de plata que le dan a los municipios, y los municipios ejecutan sus proyectos de diferentes formas y llevan sus proyectos ante unas entidades que se llaman OCATs y se los aprueban o se los desaprueban. ¿Qué pasó? Que la evaluación quería que nosotros levantáramos en su etapa inicial un grupo de proyectos sin regalías y otros con regalías y hiciéramos una evaluación de impacto, de un contrafactual. ¿A qué llegamos? Que la visión del objetivo de la evaluación estaba errada. ¿Por qué? Porque primero, los beneficiarios de los proyectos de regalías somos todo el país colombiano. Todos de alguna forma somos beneficiarios de esas regalías dentro de cómo se definen los proyectos. Segundo, que implementar el proyecto A con plata de la cooperación de Estados Unidos o implementar el proyecto A con plata del gobierno da los mismos resultados. No hay ninguna diferencia, la plata es la misma.
Son los mismos 500 millones de pesos que se van a invertir en 100 casas. El impacto para las personas es lo mismo. ¿Por qué? Porque es que no hay un gringo acá construyendo la escuela y hablándole el inglés al niño para que cambie su entorno. Es la misma plata, o sea, la plata como tal y el origen de la plata. Entonces, ¿cuál era el objetivo de su evaluación? ¿Impacto sobre quién? Entonces, impacto sobre los colombianos. Entonces, usted nos va a dar la plata para que nosotros vayamos a encuestar, a hacer una encuesta del estilo DANE, representativa de toda la población rural y urbana colombiana, para que yo les pregunte sobre los proyectos de regalías. ¿Usted qué opina desde el primer proyecto de regalías? Si yo les pregunto hoy, el santo que construyeron, el Santísimo, el Cristo que construyeron en Santander, es con plata de regalías. ¿Y ustedes se ven beneficiados de alguna forma? Tienen un lugar más para ir a pasear y a conocer. 35.000 pesos por ver al Santísimo. 35 por adulto, 25 por... Ah, bueno, esa parte no la sabía. Y tienes que viajar y demás. Entonces, si yo le pregunto a la población colombiana cómo se beneficia por las regalías, pues ni idea, porque... Entonces, ¿cuál era el enfoque de esa evaluación? ¿Qué estaba pensando el equipo cuando sacó ese pliego? ¿Qué se estaba preguntando? Pues ni idea. No estaba clarísimo el objetivo. Estaban tratando de validar lo que no es posible. Demostrar que las regalías sí sirven para algo, pero es complicada la cosa. Pero yo, cuando tú lo dices, yo me quedé pensando cómo yo me beneficiaba de las regalías. ¿Qué será lo que a mí me... Pues uno puede pensar en Nada. en mejores carreteras, en otras cosas, pero el ciudadano común que va a trabajar a su oficina no se da cuenta de eso. Entonces esto no tiene que ser una selección inteligente. ¿Qué propusimos nosotros? Dijimos, bueno, yo no puedo hacer una encuesta a las personas, no puedo escoger 80 proyectos, pero sí puedo sentarme con todas las personas de líderes comunitarios o líderes políticos de los municipios. Ellos sí saben en qué se gastan las regalías. Entonces hicimos unos talleres, nos sentamos con alcaldes, con secretarios de planeación y a ellos sí les preguntamos porque ellos sí conocen en qué procesos están. Pero en este caso el dueño de los términos de referencia estaba en otro cuento, o sea, no tenía ni idea de cuál era el objetivo total de las regalías, ni conocía el sistema, ni cómo llegaba, ni cómo operaba, ni qué estaba preguntándole a ese sistema para hacer una línea de base, era lo que estábamos haciendo, para medir el impacto futuro. El impacto sobre pobreza y el impacto de otras cosas, pero este es un ejemplo solo ilustrativo para mostrarles lo importante que es el enfoque que ustedes le den a la evaluación y lo que quieran preguntarle a esa evaluación. Por eso no puede ser el mismo objetivo del programa, no puede ser uno de los objetivos específicos, no puede ser lo que yo creo que tal vez estemos produciendo, no, es lo que ustedes diseñaron claramente y está produciendo el resultado, cómo se está implementando. Es mucho con el cómo de su programa. Entonces viene el alcance de la evaluación, que es, listo, ya tengo el cómo y todo. El alcance de la evaluación, entonces hablamos de 100 familias que ustedes están interviniendo. El programa, no sé si les dije la vez pasada, pero entonces si no les dije, les voy a decir en este instante, usualmente uno piensa en términos de evaluación en que tiene una plata y aproximadamente el 1%, dependiendo de la intervención, es lo que debe costar una evaluación. Algunas veces es mucho más, y es mucho menos. Si la plata es chiquita, pues un 1% no alcanza. Si la plata es mucha, el 1% es demasiado. Pero digamos que eso es como un estándar en términos de donantes y de política pública. Entonces, con ese 1%, si yo me gasté 100 en ir a 100 familias, pues yo no puedo pretender con uno llegar a las 100 familias. Entonces, ahí es donde viene el alcance de la evaluación. ¿A quiénes voy a llegar? Entonces, viene lo que también les vamos a enseñar más adelante, es muestreo. Entonces, ¿cuáles familias o cómo? ¿Con qué instrumentos? Entonces digo, hago una muestra, si quiero de todos, yo digo, bueno, con 20 que encueste puedo sacar información que sea suficientemente confiable, que me dé una capacidad de expandir esa información a todo el universo. Entonces yo hago una muestra representativa con unos parámetros técnicos en la que recoja la información de 20 o de 10 familias. El porcentaje de muestra dentro del universo varía, eso depende. Entre más pequeño sea el universo, la muestra aumenta. O sea, yo no puedo tener, no es que, si es que este siempre es el 10%, entonces si son 100 van a ser 10. No, porque resulta que esos 100 pueden tener una diversidad enorme dentro de ellos, entonces llegar a 10 no me captura esa diversidad. Entonces eso es clave ahí en el alcance de evaluación, cuánta plata tengo y a quiénes puedo llegar con esa plata. Sean realistas. Si tengo un peso y con eso y trabajé con 100 pesos para 100 familias, pues con el peso hago lo mejor que puedo. Si es un taller, un grupo focal en donde siento a algunos, o es una encuesta telefónica,
que de pronto sí pueda llegar a las 100 familias, pero que solamente en lugar de tener 100 preguntas tiene 5. Entonces yo busco mis 5 preguntas clave. En el alcance yo dimensiono el presupuesto que tengo y qué puedo hacer con ese presupuesto. No se desfacen. ¿Por qué? Porque usted le va a la pena al consultor, que entonces se vaya, que más o menos toque irse caminando o en un bus hasta San Andrés para poder levantar la información de la familia que está allá lejos, sola. Porque esas cosas pasan, entonces te piden como lo que les decía con las regalías, había tanta plata, entonces que un estudio nacional, hombre, ¿cuánto le vale al DANE hacer un estudio nacional como la encuesta de calidad de vida? ¿Cuánto tiempo se demora? Esas cosas son realidades que uno tiene que dimensionar en la medida que va trabajando alrededor del diseño. Algunas veces es frustrante porque uno quisiera hacer más, pero la plata no lo deja. Entonces, y como usualmente se hace, es como tengo 100 pesos, la muestra que puedo levantar con esos 100 pesos es como de esto. Porque los cálculos ideales usualmente son mucho más costosos que la realidad, pues que a la hora de implementarlos en la vida real. Entonces, sean realistas. ¿A cuánto puedo llegar con la plata que tengo? Pónganse en los zapatos del consultor. Sí, habrá consultores que piden esta vía y la otra porque sus costos y su overhead sean carísimo, pero hay otros que se van a medir el trabajo por un pago justo. Entonces, definan su pago justo y defínanlo para que llegue a lo máximo que pueda dentro de lo que ustedes quieren saber. Entonces, por ejemplo, aquí en el alcanzado la evaluación, si el objetivo final de los talleres fuera mejorar la vida de los niños, pues denle prioridad a los niños que están. Y lléguenme primero a los niños y luego vemos cuántos adultos alcanzamos. Si no se alcanza ninguno, no importa porque yo le di la prioridad a los niños. Entonces, piénsese, no quiero unos indicadores cuantitativos, sino cualitativos, pues déle prioridad a entrevistas y a grupos focales, o a observaciones in situ, o a otros elementos que se pueden hacer, y no le dé prioridad a una encuesta que es mucho más cara. Son ese tipo de cosas las que uno mide en el alcance de la evaluación. Una evaluación bien diseñada, su equipo conoce el alcance y la plata alcanza para llegar a todo lo que se pidió. Y más cuando ustedes están en campo trabajando, saben cuánto les vale un viaje, cuánto les vale una persona una semana, viajando a 5 municipios distintos. Entonces, ese tipo de cosas, como ustedes sí las tienen en el día a día, es fácil de mencionarlas. Pero hay equipos que no. En el equipo en que yo trabajaba, como les dije al principio, yo no tenía ni idea, entonces tenía que levantarme un diseño en el que fuéramos a encuestar personas, pues yo no sabía cuánto podía costar una noche en un hotel en un pueblo de Colombia, o cuánto podía valer un bus, o hasta dónde tenía que llegar, o hasta dónde iba en avión. Ese tipo de cosas se les salen a uno de las manos cuando uno no tiene conocimiento de lo que es el trabajo en campo. Pero si ustedes los tienen, seguramente su presupuesto va a ser muy acertado, al menos en el operativo de campo. Y ya viene, bueno, la parte de los expertos que analizan los datos, esa es otra cuestión. Bueno, que va también de la mano del alcance. Si uno está presentando a su equipo de trabajo, ¿cierto? Que quiere uno que llegue a los niños, pues yo no pido un psicólogo, una pedagoga, pues una trabajadora social, no, uno pide una persona y deja que la firma alrededor de ese indicativo que uno le da, arme su equipo. Porque uno no puede pretender también tener un nutricionista y luego un médico, porque si de pronto el niño está flaco, si está gordo, sean realistas en qué pueden contratar con la plata que se les van a pagar. Y piensen en ustedes cuando han hecho un contrato para alguien más. Y es como nosotros les decimos a los términos de referencia, la lista al niño Dios. Entonces como, sí, mida los peces, hágales una prueba de educación y también vaya a ver si corre bien y mire si la mamá le habla bien. Sean realistas de acuerdo al objetivo del programa y al alcance de la evaluación. No le cuelguen todo al consultor. ¿Por qué? Porque se quedan con un poquito de todo y con nada bueno. Bueno, después de que ya conozco, ya fui por el programa, ya decidí qué tipo de evaluación, ya tengo el alcance de la evaluación, entonces ahora yo decido qué espero de esa evaluación. Lo decido en metodología y entregables. ¿Qué estoy esperando que se haga? Entonces, como ya yo sé que quiero llegar a los niños, entonces la metodología, a un niño yo no voy y lo encuesto. Le digo, sí, no, diga, el niño no puede responderme a eso, o sí puede, pero le va a decir cualquier cosa que se le ocurra. Entonces las respuestas pueden ser, si yo sé que todos tienen 8 años, pero al niño ese día se le ocurrió que tenía 6, entonces de pronto la media se vuelve 6, es la moda, porque este dijo 6, y el que estaba al lado dijo 6, y el que estaba a un lado dijo 6, y todos los de 8 resultaron con 6. Entonces, piénsense en la población a la que le están preguntando. Entonces, a los niños yo los siento a leer un cuento, les digo más o menos qué les gusta hacer, hablo con sus profesoras, hablo con las mamás, pongo metodologías que lleguen
a recoger la información que yo quiero saber de esos niños, que no necesariamente es la típica encuesta. También uno se puede pensar en muchos métodos mixtos, donde uno hace una encuesta, una entrevista, un ejercicio donde hace ciertas preguntas que se pueden cuantificar después, pero que al tiempo está recogiendo experiencias. Y es mucho lo que trabajamos, no sé si seguramente Claudia, cuando venga Claudia Peñaranda les va a contar mucho de los métodos mixtos, porque es una forma enriquecedora de hacer una evaluación o de hacer cualquier estudio. Uno tiene su lado cuantitativo, que conoce cualquier base de datos, que ustedes mismos ya conocen seguramente de sus niños porque ya saben cuántos niños son y demás, y la parte cualitativa se compensa para tener vivencia y para tener experiencia de la gente que está trabajando de este lado. Como ya sé la metodología que decidí, bueno, seguimos con los niños. Vamos a visitarlos en los jardines, vamos a hacer unas observaciones con ellos, unos juegos así, y les vamos a preguntar en esos juegos estas preguntas que ustedes también deben conocer para tener estos resultados sobre estos niños. Entonces, como ya lo sé, yo defino unos entregables. Los entregables estándar de una evaluación, obvio que pueden cambiar, pero primero lo que exige es como un diseño metodológico. Entonces, déjenme ver cómo va a ser la cosa. Casi siempre ese diseño metodológico va muy de mano de la propuesta que haga el consultor, que es la que ustedes en este caso entrarían a evaluar. Entonces, o ustedes entrarían a presentar, dependiendo. Si ustedes van a hacer, si el cliente son ustedes y ustedes son los que están demandando el estudio, entonces ustedes evalúan propuestas metodológicas y a veces también de plata. Entonces yo puedo hacer esto, con estos recursos que tengo y este es el equipo que lo va a hacer. Esa propuesta casi siempre se constituye en el primer entregable, que es la metodología sobre la cual se va a desarrollar el estudio que se haga. Después de eso, el paso a seguir, que generalmente ocurre, es que el consultor o el equipo va y levanta información en campo. Entonces, hay dos formas. Uno puede pedir un informe final, y uno dice, váyanse a campo y no me cuenten nada, o puede pedir un informe intermedio de avance y uno final. En la práctica eso ha ido evolucionando. Primero era vayan a campo y luego vayan y me cuentan. Como hay tantos problemas en el levantamiento de información en campo, y a veces las personas que ustedes conocen como implementadores y de su programa son súper queridas con ustedes, pero odian al consultor o odian al que otro que vaya a preguntarle, entonces ahí no les sueltan la información que ustedes creyeron que iba a ser muy fácil. Entonces ahí es donde, como dueños del proceso, ustedes tienen el poder para ayudar a la firma a que recoja la información que ustedes quieren. Y ahí es donde es bueno tener un seguimiento periódico. El seguimiento periódico puede ser tan periódico como ustedes quieran o tan problemático como sea el levantamiento. Un buen reporte, si es un levantamiento que tenga más de 1000 encuestas o que tenga cierta cantidad de entrevistas, 30, 40 entrevistas y ejercicios, es cada 15 días. Si yo voy a estar en campo 3 meses, entonces yo cada 15 días le pregunto a mi consultor, oiga, ¿cómo va? Cuénteme. Si mándame un reporte, dígame a cuántos ha llegado, qué problemas ha tenido. ¿Por qué? Porque eso les permite ver a ustedes en dónde tienen que meter la mano para ayudar. También le permite al consultor traerles cosas que no sabía que se iba a encontrar en el camino. Entonces, listo. Tiene su avance. Cuando periódico lo quieran, puede ser también solamente 2 cortes y solamente es un mes que se va a demorar. Si es una intervención chiquita, en un mes se hace, entonces un corte y al final. En ese tiempo de levantamiento de información hay una parte clave en la que tiene que participar el equipo que es dueño del proyecto o del que está contratando. Y es en el momento de la capacitación, a encuestadores, a entrevistadores y demás. ¿Por qué? Yo contrato estas firmas de levantamiento de información, tienen un pool de personas que se dedican a hacer encuestas. Esas personas conocen cómo manejar gente en campo, pero no conocen de todos los temas. Entonces lo que van a llevar en la cabeza es lo que ustedes les cuenten. Sus herramientas para defenderse o para verificar. Sí, y para promover el programa es la información que ustedes les den. Si yo les mando, no, mira, este es el cuestionario, vaya y pregunte, y la pregunta es, no sé, como, en una cosa agrícola, ¿cuántas veces riega su cultivo? Y el tipo no tiene ni idea qué es un riego ni qué es un cultivo, el encuestador, si me dice 50, pues yo acá que soy de la lista sé que no lo puedes regar 50 veces en un mes, porque la planta X se le va a ahogar y no va a producir nada, pero el encuestador no tiene ni idea, entonces, bueno, 50. Y después una información loquísima. ¿Por qué? Porque no se invirtió por parte, no solo del consultor, sino también del equipo dueño del programa, un tiempo en capacitar a estas personas. Y les puede pasar, a mí me llamó hace un poco una persona histérica a insultarme, no sé qué,
porque el cuestionario estaba mal hecho y bueno, lo que sea. Nosotros no sabemos qué pasó exactamente, pero asumimos que en algún momento al encuestador se le salió de las manos la persona que estaba hablando y no le supo dar era un levantamiento difícil, con personas complicadas, pero se le salió el control de la encuesta a tal punto que el tipo tuvo que llamar a Bogotá a ver quién estaba detrás de esas personas, con todo el mal genio que podía tener detrás, con o sin razón, ahí sí no que lo vamos a saber, pero es una forma de evitar esos problemas si uno manda gente bien capacitada. Uno les hace una pequeña evaluación, no una cosa así como gigante, para que sepan los conceptos básicos y para que se sientan seguros en a quienes están encuestando o a quienes están entrevistando y que puedan responder de manera apropiada. Eso garantiza que ustedes tengan información de calidad y que los indicadores que levanten a partir de esos instrumentos sean buenos para ustedes. Eso es importante en la parte de los entregables, en la parte del levantamiento de información. Listo, ya se levantó la información. ¿Qué sigue después de eso? Entonces ahí ya viene el tipo de evaluación que ustedes quieren hacer. Entonces, quiero la descripción de los resultados, quiero el análisis de los procesos, quiero la arquitectura institucional. Entonces ahí no le da tiempo, después de que terminó del levantamiento, le da tiempo al consultor para que pueda organizar la información y analizar. Y presentarles a ustedes el análisis y después vendrá, ahora se usa mucho, antes no se usaba, es que haya un informe final con un plan de recomendaciones y de implementación de esas recomendaciones. Los de planeación lo llaman un PETIR, que es plan de transferencia e implementación de las recomendaciones, que es el producto final de la evaluación. Entonces, las 4 etapas fueron como, primero, yo identifiqué como la metodología, luego hice un levantamiento de información, un análisis y luego unas recomendaciones y una implementación de esas recomendaciones. Son más o menos los entregables estándar. Obviamente, a discreción del equipo, ustedes pueden pedir otras cosas que sean relevantes para ustedes. Ustedes pueden pedir acá unos talleres intermedios si quieren ver los resultados de esos talleres antes de que se haga el análisis, porque tienen alguna duda con respecto al proceso, porque han visto que hay un problema que requiere una atención ya. Y eso cuando uno trabaja en programas sociales es bueno ver su evaluación en el recorrido y más si es un programa nuevo porque uno puede detectar cosas que no había detectado antes. Entonces ahí es que esté pendiente el quien sea el interventor de estar de la mano del equipo. ¿Hasta aquí alguna pregunta de qué esperaría un diseño de una evaluación? Ah, bueno, esos productos tienen que estar claros para el consultor, ¿no? Porque a la hora que usted saque su pliego, sus términos de referencia, el consultor tiene que saber a qué se está metiendo y tiene que saber qué tipo de levantamiento se está esperando, en cuánto tiempo lo va a hacer y qué tiene que entregar con qué tipo de análisis tiene que saber hacer detrás. Porque todo eso se refleja en el pliego, que después pasa a ser el contrato. ¿Preguntas? Me gustó cuando dijiste que los términos de referencia o los pliegos son como la carta del niño Dios. O el árbol. Sí, claro, porque uno dice, no, ya que van a ir a... Esto se va a descargar. No, y para uno de consultor es un dolor de cabeza. No creas, uno sé como, ¿a qué le digo que sí? ¿A esto, a lo otro? Como que... Ah, listo, ya. Claro, porque uno piensa muchas veces como, ya que van a estar en campo, pues que de una vez pregunten esto y que de una vez midan esto, ya que les estoy pagando, pues también esto de pronto puede entrar ahí por ahí bajito. Sí, bueno. Entonces tengan cuidado con las cartas al niño Dios, porque a veces se quedan con... No sé si alguna vez vieron un video en YouTube de un niño que se llama Pablito, que se porta todo el año bien y el vecino se porta mal y el vecino le regalan una bicicleta y el chino le regalan un par de medias y un trompo. Entonces él dice como, hice todo esto, no, me porté bien todo el año y todo, y ustedes hicieron ejercicios juiciosos, hacer su pliego y todo, y me salieron con nada, pues porque le pidieron hasta el pobre consultor lo exprimieron, entonces tiene un poquito de cada cosa, pero no tiene nada bueno. Y de este lado también es frustrante, porque a veces uno quiere entregar buenas cosas, pero son tantas que no tiene tiempo para hacerlas todas. Bueno, y piensen en otra cosa cuando estén pidiendo esto de la carta al niño Dios, es que si son encuestas, si ustedes fueran los encuestados, ustedes no quieren formularios donde los sienten 3 horas a responder un formulario. Uno dice,
Un formulario estándar, normal, se demora 45 minutos, 1 hora, y eso es más que suficiente. Entonces, en la medida que haya más requerimientos de información para hacer más cosas, el cuestionario se va multiplicando y pasa de ser 45 minutos a 3 horas. Yo he estado en pilotos donde hemos estado toda una mañana con una pobre señora que está cuidando al niño, cocinando y de todo, respondiendo a un formulario. Pónganse en los pies del que responde, o sea, es bien, bien pesado. Luego viene la parte de contratación. Entonces yo ya pensé todo lo que quiero y de la mejor forma que va a ser y tengo la plata y todo. Entonces viene algo, un equilibrio, que tal vez lo mencioné un poquito antes, y es como, esta es la propuesta. El posible equipo consultor debe presentar una propuesta técnica y una capacidad de implementación con un equipo. O sea, nosotros Econometría les presentamos a ustedes a su propuesta, a su pedido, una propuesta con un equipo o con unas capacidades, ¿cierto? Pero esa propuesta tiene en la mano, al otro lado, un equipo. Y el equipo puede ser tan formado y tan educado como ustedes quieran o tan básico como se quiera. Tienen que tener en cuenta que una persona que tiene un PhD, tiene 15 años de experiencia, vale un montón de plata. En cambio, alguien que está de pronto en el camino y tiene solo una maestría y tiene la mitad, 7 años de experiencia, tal vez pueda hacer un trabajo igual o mejor que el PhD a la mitad del precio. Entonces, ahí es muy importante que ustedes identifiquen qué quieren y qué perfiles quieren. Miren, suena muy chistoso desde este lado cuando estoy trabajando en ese que no, quiero que, si voy a evaluar los biocombustibles, quiero un director que sepa evaluación. Quiero un experto que sepa en toda la cadena de etanol. Quiero otro que sepa todo lo de la palma de aceite. Quiero otro que además sepa todo lo del costo-beneficio y que tengan 5 asistentes de investigación, que todos tengan maestría y que tengan mínimo 3 años de experiencia los asistentes, 5 los expertos y 10 el director. ¿Quién los tiene en este país? ¿Quién cumple? También hagan un estudio de mercado de eso. A veces uno se da cuenta que hay pliegos diseñados para que los haga Pepito Pérez. Y uno dice como, solamente eso existe, o sea, la primera firma que lo llame y le ofrezca más plata, pues va a trabajar con ese. Tienen nombre y apellido. No sean tan sesgados en eso. O no piden el ingeniero astrofísico, que con especialización en astrofísica avanzada. ¿Cuántos existen en el país? A veces no existe ninguno. Entonces, en esa educación y experiencia, miren cuáles son los criterios de selección del proceso de contratación y cómo los van a definir. Porque en la medida que ustedes pongan criterios, los perfiles se van cerrando. Y a veces uno desde su perspectiva, desde donde está sentado, cree que existe un montón de gente para todo y que todos pueden competir. A nosotros en DNP y a Econometría lo critican como acaparador del mercado. ¿Por qué? Porque hay una ventaja que hemos desarrollado con el tiempo y es conseguir a la gente y hacer buenas propuestas. Pero son 40 años de experiencia en esto. Los que llegan detrás, que son más chiquitos, todavía no conocen ese modo de operar de las contrataciones públicas, sobre todo. Entonces llegan y se enfrentan a un mundo donde hay un montón de leones detrás. Esto es un negocio finalmente y no pueden competir porque no saben cómo competir. Porque no saben hacer, es tan simple como esto. Ustedes pusieron en su pliego, quiero este ingeniero civil con especialización en construcción que tenga 5 años de experiencia. Y el que está lo dice, yo soy ingeniero, no soy ingeniero civil, pero no tengo especialización en construcción, sino en armaduras de no sé qué. Pero resulta que el contrato es para esas armaduras de un edificio. Es tan fácil como escribir una pregunta a la institución y decir, oiga, ¿puede ampliar el pliego a esto? Y seguramente si es un área completamente afín, van a abrir el pliego. Entonces, piénsense en que sus requisitos sean básicos para que la gente se pueda habilitar y pueda concursar con ustedes. Ya si realmente su evaluación en serio es algo muy importante que requiere una expertise especial, bueno, y hay el dinero para pagarla, listo, cierren el pliego para que solamente cuenten con esas personas que ustedes quieren que estén ahí. Este es un juego es un poco perverso porque sí, desafortunadamente uno conoce con quién quiere trabajar y con quién no le gustaría trabajar, pero al mismo tiempo a veces es bueno darle chance a los que vienen un poco más atrás. ¿Por qué? Porque están haciendo nombre, porque van a estar un poco más comprometidos con la camiseta de decir como hasta el final en esto. Hay otros que son grandes y que le van a decir, mira, aquí está su producto y suerte. ¿Y por qué? Porque es que mi contrato llega hasta el 30 de diciembre y yo entregué lo que decía ahí y me fui.
Y me entregué lo que decía ahí, es como que puse los títulos, escribí 2 cosas, pero y mi análisis, no sé qué, de malas. Entonces ahí es donde viene la parte de la contratación que es bien delicada. ¿Con quién quiero trabajar? ¿Con qué tipo de personas? ¿Qué requisitos les voy a poner legales detrás? ¿Cómo voy a hacer que esas personas quieran trabajar conmigo también? Hagan un estudio de mercado, que es lo más fácil. Entonces uno manda como un estudio de mercado, ahí sí, como si fuera la lista del niño Dios, y espera a ver qué le responde el mercado. Entonces ahí uno dice que no, tengo que cortarle a esto, tal vez no se puede hacer, o esto me salga muy costoso como lo estoy viendo, esta persona de acá puede no ser, tal vez esta universidad, solamente hay una universidad, entonces uno dice, bueno, de pronto estoy sesgando mucho mi nicho a este tipo de personaje y este otro también me puede dar una perspectiva diferente. En la educación no piden 100 expertos para un estudio de estos. Una persona que trabaje bien y sepa de evaluación y eso tiene un montón de asesores alrededor y tiene muchas personas a las cuales llamarles a consultarles cosas. Entonces traten de pedir 2 o 3 personas claves y no más. Porque si esas personas claves son las idóneas, se van a conversar con otras. Si son personas de trabajo y trayectoria reconocidas, van a conversar con sus amigos y les van a pedir ayuda en algún momento cuando lo consideren necesario. Pero no tienen que atarlo a un pliego que sea así. Entonces, además, la otra cosa es que entre más pequeño sea el equipo de la evaluación, es más fácil de manejar. Entonces, ustedes tienen aquí 10 expertos, uno en nutrición, uno en salud, otro, en educación, otro en esto, ¿cómo los van a poner de acuerdo? Cada uno de esos expertos viene, mal o bien, con su ego y con su conocimiento acá a creerse la vaca sagrada del asunto, ¿y cómo los van a poner ustedes de acuerdo? Cuando al de nutrición no le pareció lo que dijo el de salud. Y el de educación cree que no necesita comer X cantidad de calorías, sino tal otra, porque alguien le dijo al de educación que era así. Eso es bien difícil de compaginar y se vuelve un trabajo muy pesado para la persona que está coordinando. Y también para la institución como tal, porque entonces ahora los expertos que contrató con tantas ganas, como con tanta emoción, se vuelven una piedra en el zapato. Entonces, piénsense bien en la capacidad de implementar y hagan un equilibrio, por eso está la grafiquita así, un equilibrio, no piden tantísimo de un lado, tantísimo del otro. Entonces yo quiero una firma que sea capaz de recoger encuestas a nivel nacional y que vaya al rural disperso y que camine, que se monte, ¿para qué? Para recoger las 100 encuestas aquí en Bogotá. Entonces, ¿cuál es la realidad de lo que yo estoy esperando? ¿Cuál es la realidad de lo que quiero alcanzar con este trabajo? Entonces, búsquense como un equilibrio en hasta dónde van a llegar. En serio, si tienen una necesidad, si ustedes están en los territorios del país y han llegado ustedes trabajando a lugares muy apartados, pues listo, búsquense una firma que recoja información de ese estilo. Pero si no es lo que buscan, si dentro del alcance de esta evaluación no está llegar así la fundación haga ese tipo de trabajos. Pero si el alcance particular de la evaluación de este programa no es ese, no se pongan trabas a ustedes mismos y no se limiten el mercado al que pueden acceder por las cosas que piden, porque uno mismo se está limitando el mercado cuando saca un pliego así. Y están dejando gente muy buena de pronto por fuera que puede hacer buenos estudios. Bueno, ¿alguna pregunta adicional sobre la educación, sobre, no sé cómo queda? Bueno, vamos a ver la siguiente y luego tomamos un break. Definiendo los roles y los tiempos. Entonces, hay varias preguntas que uno debe abordar en esta parte. Y es, ¿quién está a cargo de revisar los entregables? Y eso es como ganarse a veces una rifa sin comprar boleta, ¿no? Resulta que aquí la fundación decidió que iba a evaluar el programa de los talleres para la reconciliación. Y listo, ya lo contrataron y todo, y llegó el primer entregable. Y resulta que Pepito, que está en el curso de alfabetización, hace 5 años trabajó con los entregables y no hay nadie más, a Pepito le tocó revisar el entregable. No puede ser, esa no es la definición de roles apropiada, porque Pepito ya hace 5 años no tiene ni idea de lo que está pasando con ese programa, no saben qué esperaba seguramente la evaluación. Entonces, ¿quién está a cargo de leer los entregables? Si somos un equipo de trabajo, ese entregable no lo lee una persona, la lee el equipo de trabajo. El equipo de trabajo tiene diversas miradas diferentes. Como les decía antes, puede ser el donante también, que tenga su visión económica y complementa cosas
que tal vez uno como dueño de su programa no va a ver. Entonces el que está haciendo los talleres no ve la parte de la plata o no ve otras cosas. Entonces cada persona que esté dentro del equipo debe revisar los entregables y una sola persona debe compilar los comentarios de todos. No es una buena señal para el evaluador que le llegue el lunes comentarios del miembro número del equipo, el martes otros comentarios del miembro número 2 y el miércoles otros comentarios del miembro número 3. ¿Por qué? Porque puede que sean los mismos comentarios. O puede que uno esté a favor y otro en contra de un punto que trajo el consultor. Entonces, ahí muestra desintegración del equipo de trabajo. Entonces, deben estar a cargo una sola persona de coger los comentarios de todos, ponerlos en un solo documento y enviárselo al consultor. Así recibe un mensaje claro y específico y único. No recibe 10 mensajes de personas distintas, porque entonces después llega a la reunión a mostrar el entregable y le va a decir, ay, es que yo dije esto, ay, no, pero yo dije esto. Entonces, ¿qué mensaje está recibiendo? Como pónganse de acuerdo y díganme exactamente qué tengo que hacer, porque si cada uno va a jalar para el lado, de un lado distinto, y eso pasa mucho en el gobierno cuando tiene varios ministerios sentados en su mesa. Entonces, el de ambiente quiere ver esto, el de minas quiere ver esto y el otro quiere ver esto y cada uno está en diferente tónica. Entonces, al consultor le toca multiplicarse de alguna forma y responder a todos y obviamente a alguno que no le va a gustar la respuesta. Entonces, traten de unificarse sus criterios y de responder de forma unificada. Si hay debates internos, tengan los debates internos, eso no está mal, pero no se los trasladen al consultor porque no es su responsabilidad. En ese sentido, bueno, estoy pensando en el proyecto en el que estoy. Digamos, la entidad que contrata a la fundación para ejecutar el proyecto, contrata a una persona allá para que le hiciera seguimiento a la ejecución del proyecto. Bien, ellos son los que están pagando, etc. ¿Qué empezamos a ver allí? Que esta persona, digamos, ¿cuál sería la lógica de comunicación? Porque esta persona nosotros trabajamos con colegios, entonces esta persona tiene comunicación directa con los colegios y empieza a mediar, ¿sí? Entonces empieza a enviar correos, mira que en tal colegio están preguntando tal cosa. Entonces, ya ahí, pues no sé, desde nuestra postura, pues vamos a ver, el colegio debería preguntar directamente. Claro. A quien asesora el proyecto, a nosotros. Pero esta persona que se supone que es contratada para hacer seguimiento desde la institución que contrató a la fundación, el tema del rol no está claro por ahí. en ese proceso, digamos, ahí se vería ese tipo de... Porque esa persona podría estarles dando indicaciones que no corresponden a lo que nosotros queremos o lo que nosotros buscamos, o la indicación que nosotros daríamos. Ahí yo creo que la forma de afrontar este tipo de inconvenientes es, no sé, de manera amable hacerle ver a la persona que ustedes son los dueños de la implementación. Y él es el mediador no con el colegio, sino con la entidad contratante. Y que su rol no es de comunicador de las necesidades del colegio, para eso están ustedes. Y para eso ustedes deben tener unas líneas. Pero ya revisaron cuáles son sus líneas de comunicación con los colegios. Yo no tengo ni idea, pero de pronto alguna línea esté fallando. Si son los mismos colegios o si son el mismo sector, de pronto hay algo ahí algún proceso que no está llevando bien. Y eso que se llama protocolos de comunicación podría resolver el tema. Es decir, como protocolizar los conductos que debería tener la comunicación en un proyecto como este, que creo que en algunos casos nosotros definimos de maneras muy someras sin hacerlos institucionales. ¿Podría a lo mejor eso ayudar? Ustedes pueden proponer un protocolo, sí, eso sería una muy buena idea, pero también... El punto de la buena idea está en que se implemente y que esta persona la respete, porque es parte de las competencias de ustedes y no de la competencia de él. Y claro, entonces el colegio X que no ha tenido esa ayuda, de pronto tenga la misma duda, pero como no se comunicó con este señor, entonces lo que ustedes pueden hacer es como tratarse de sentarse en una autoevaluación de medio término, o como sea que la quieran llamar, y decirle, oiga,
mire, tenemos estas inquietudes, es inconveniente y de pronto molesto en nuestro desarrollo de nuestro proceso, cambiemos la forma. Entonces deja que los colegios vengan a nosotros y nosotros le comunicamos las inquietudes que tengan. Busquen un canal que no se vuelva una burocracia. Entonces no, si nos llama Pepito y si Pepito nos llama al otro Pepito, entonces no llegamos nunca a nada. Pero sí muéstrense propositivos, no les llegue como es que usted me está haciendo esto, sino tráiganle un canal de comunicación que sea beneficioso para ustedes, que de alguna manera el tipo o la persona, no sé, el tipo, la niña, se entere que ustedes sí están queriendo mejorar esa comunicación, pero que les está poniendo ruido en la mitad. Exacto, digamos es eso, porque cuando aparece esta persona que está encargada de seguimiento, ¿sí? No es de acá, sino de la entidad que contrató a la fundación, se intentó hacer, bueno, pensémonos conjuntamente cómo se va a desarrollar, no, nosotros solitos pensamos, entonces ellos solitos pensaron, pero obviamente empieza a aparecer. Tengo una pregunta ahí, ¿es seguimiento a los colegios o seguimiento al proyecto de ustedes? Ellos pretenden hacer las dos cosas. Entonces, ahí ustedes, pues, si ustedes son los implementadores, ustedes hacen seguimiento a los colegios. Y el seguimiento debería ser sobre la calidad de la información que ustedes entreguen. Ellos están en libertad de hacer una muestra y ir a preguntar porque creo que quieren ver la calidad del trabajo que ustedes están haciendo. Eso no está mal, pero no puede ser en todos. Entonces, deberían aclarar otra vez en términos de como el seguimiento a quién y cómo se hace. Porque ellos no pueden ser, yo no puedo contratar a alguien y hacer lo mismo que está haciendo ese alguien. Porque primero estoy perdiendo recursos yo, y segundo le estoy dañando la labor al que haga, porque mis métodos pueden que no sean los mismos, aunque lleguemos al mismo resultado. Entonces, yo me paro acá, si yo vas a llegar de aquí hasta acá, dando un paso hacia adelante, yo le iba a dar en diagonal, pues entonces nos estrellamos en la mitad, la diagonal es más lenta según tú, y para mí es más rápida, porque hay X cantidad de piedras en la mitad. Entonces, hay que encontrar una forma de negociar como las competencias de cada uno, y si el seguimiento va a ser sobre los colegios, entonces les van a imposibilitar el trabajo a ustedes. Tienen que confiar un poco en el trabajo que ustedes están haciendo. Pero eso es la única forma, sentarse a negociar de manera propositiva. Búsquense una alternativa de cómo podría ser. O dígale, hágale usted monitoreo a tales colegios y déjame el resto. O sea, no esté poniéndose en la mitad conmigo. Eso también pueden hacer. Si está interesado en alguna región en especial o en alguna forma particular de colegios, pues que se quede con esos. Y ustedes saben que ya la comunicación es diferente, pero que no sé cuáles otras alternativas. Claro, porque entonces van a estar cansados todo el tiempo, él y ustedes, porque van a ser una pelea de quién dice qué, y los colegios en la mitad se van a aprovechar de eso. Claro. Yo tengo una pregunta, digamos, en la experiencia que ustedes como equipo tienen, muchas veces esos roles y funciones y esas superposiciones entre roles y funciones quedan definidas incluso en los mismos términos de referencia por el mismo diseño institucional de las entidades. No, es decir, yo propongo un ejemplo que a mí alguna vez, en una de mis primeras experiencias laborales me tocó, es que teníamos una persona que era la que supervisaba la evaluación y la consultoría, pero dentro de la entidad había otro que era el supervisor del contrato, que es la persona que respondía ante los entes de control. Y ahí se generaba un cuello de botella, o sea que era imposible salvar, porque el que coordinaba la evaluación, el que supervisaba la evaluación decía, listo, perfecto, todos entregables, hay que hacer estas correcciones, pero el otro decía no. Y el contrato decía que no. Y estaba ahí, no había forma, digamos, o sea, no había un protocolo ahí de comunicación que lo salvara. Entonces no sé, ahí como, digamos, si su experiencia ustedes se han encontrado como sobre todo con entidades estatales, ¿no es cierto? Sí. Que eso demora mucho los procesos, como que soluciones se adoptan ahí. Entonces, ahí uno toma como dos alternativas. Una es negociar. Cuando uno arranca el proceso, uno le exige de cierta forma a su entidad cuál es su interlocutor directo y evita meterse en las peleas que haya ahí. O sea, si mi interlocutor directo es el que está coordinando el contrato y no el que firma, porque eso pasa mucho, yo como consultor me comprometo a responderle a él, y lo que haya detrás, esa persona me la tiene que comunicar directamente a mí, ya sea el dueño final del contrato o sea el intermediario. Eso lo define la entidad, pero uno sí está en la capacidad de pedir directamente a una sola persona que esté haciendo la comunicación. ¿Por qué?
Y por eso son los comités, por eso es muy importante la secretaría de los comités, porque es que con el secretario es con el que tú te conversas, tú no quieres que te lleguen, lo que les decía antes, 5 tipos de comentarios distintos, enfrentados entre ellos, pues porque tú como consultor tu labor no es poner de acuerdo al comité, es responder al pliego que tienes. Entonces, ustedes están como contratantes de lo que sea, están en todo el derecho de pedir un solo interlocutor. Con el que ustedes, y al que, no, yo no, le hablaba en la reunión de inicio de un contrato, dice como, bueno, listo, estas son las cosas, yo quiero que usted delegue a alguien que sea una única persona con la que yo me comunique, y todas las inquietudes que ustedes tengan, me las canalizan, cualquier inquietud que llegue por fuera, yo haré caso omiso. Y también cúmplanlo, porque es que a veces uno de consultor o de contratante es buena gente. Entonces, ay, pues que usted me preguntó. Entonces yo le respondo al primero, llega al segundo, llega al tercero. Entonces, fácil, uno le dice, sí, usted me cae bien, puede ser que hasta sea amigo mío, pero ¿sabe qué? Use su canal. Obliguen a sus otros contrapartes a usar el canal. Pero eso también va en que uno quiera hacerlo así.